Y el tema de hoy, que es el número 11, el tema de hoy es la mirada del creyente. Eso es lo que quiero ministrar en esta mañana, sobre la mirada del creyente. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos un serio problema como seres humanos? ¿Cuántos de nosotros generalmente cuando vemos a una persona o ponemos la mirada en una persona, generalmente, ¿qué es lo que más buscamos nosotros o vemos en una persona? No es lo malo que hace. Rara vez, aunque debería de ser, nosotros deberíamos de ver en otra persona lo bueno y no lo malo. Pero generalmente nosotros lo que hacemos siempre a la hora de mirar la vida de otra persona, lo que le vemos es sus defectos, sus problemas, y no vemos sus virtudes, normalmente. O sea, que ponemos la mirada donde no tenemos que ponerla, porque lo que hacemos siempre es ver lo malo de las personas. Ahora, una de las cosas que no podemos olvidar nosotros como cristianos, como creyentes hermanos, es en dónde está puesta nuestra mirada. ¿En dónde está puesta nuestra mirada? Ya que lamentablemente muchos cristianos, y hago el énfasis en lamentablemente, hermanos, muchos cristianos ponen su mirada en donde no deben de ponerla. Por ejemplo, ponen a veces la mirada en pastores y generalmente pues viendo lo malo que hicieron o que hacen. Ponen la mirada en los líderes de la iglesia y a veces, aún peor todavía, otros ponen la mirada en otros miembros de la misma congregación, en el que está al lado nuestro, en el que lo vimos en un momento en la iglesia y ponemos la mirada en esta persona. Y digo que esto es lamentable, hermanos, porque muchas personas, hermanos, dejan de ir a una iglesia cristiana porque generalmente ponen la mirada en otras personas. Ponen la mirada en un líder. Ahora, ¿saben qué me llama la atención de todo esto? Hermanos, que cuando nosotros íbamos a la iglesia tradicional, entiéndase catolicismo, hermanos, las personas ahí ven lo que otros hacen y ahí parece no importar. Y las personas siguen yendo a la iglesia. Pero cuando venimos a una iglesia cristiana, cuando venimos al Señor, cuando venimos a Cristo, hermanos, creo esto se ha vuelto un problema en el creyente, porque pone su mirada donde no debe de ponerla. Y de ahí esta enseñanza, la mirada del cristiano, la mirada del creyente. ¿De dónde debe estar su mirada? Hermanos, porque nosotros no podemos poner nuestra mirada en los hombres. Ahora entendemos, lamentablemente, hermanos, entendemos de que hay malos testimonios. No podemos, como dicen por ahí, tapar el sol con un dedo. Es una realidad de que hay malos testimonios de pastores. Hay malos testimonios de líderes. Y hay malos testimonios de otras personas que van a la iglesia. Hay malos testimonios. No podemos negar eso. Realmente hay pastores que hacen cosas indebidas. Realmente hay líderes que hacen cosas indebidas, cosa que no debería de ser, pero sucede. Ahora, hermanos, debemos de tener bien claro, por otro lado, que la iglesia, hermanos, está compuesta de pecadores. La iglesia está compuesta de personas pecadoras que, hermanos, si usted le ha entregado su vida a Cristo, pues gloria a Dios por eso. Y si no lo ha hecho, le invito a que le entregue su vida a Cristo, a que se arrepienta de su pecado y se vuelva a Cristo. Pero, hermanos, todavía aún los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, que tenemos aún años de caminar en el Señor, estamos todavía en un proceso de transformación y de santificación, enseña la palabra. O usted es completamente santo.
Todos estamos en un mismo proceso. Hermanos, el ejemplo más claro de la iglesia es un hospital. Hermanos, si venimos a la iglesia es porque necesitamos que Cristo haga una obra en nosotros, que transforme nuestras vidas. Hermanos, yo no veo a nadie que vaya al hospital diciendo: aquí estoy, no me duele nada, estoy perfecto, estoy sano, pero aquí vengo. Generalmente vamos al hospital es porque estamos dañados, porque estamos enfermos, porque necesitamos algo que nos alivie, que nos sane, que nos cure. Pues de igual forma es cuando venimos a la iglesia y venimos a Cristo, es para que Dios transforme y sane nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, hermanos, hablando de los malos testimonios, debemos de también ser claros y entender que como líderes, hermanos, debemos de dar buen testimonio, no solamente para los demás cristianos, sino también para los no creyentes. Y digo los líderes porque somos los que más las personas ven, aunque todos, absolutamente todos que estamos en este lugar, hermanos, deberíamos de dar testimonio de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Y la palabra nos muestra eso. Vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 2. 1 de Timoteo, capítulo 3, en los versículos del 1 al 2, donde viene hablando Pablo a Timoteo en relación a los requisitos de aquellos que querían servir. Dice así el apóstol, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entiéndase, si alguien quiere servir al Señor, qué bueno por eso. Pero, dice la palabra, pero es necesario que el obispo, sea el líder, el que está al frente, sea, y nótese esta palabra, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Pero yo quiero en esta hora, hermanos, hablarle de la palabra irreprensible. Esta palabra irreprensible es que no hay de dónde agarrarle. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es: el que desea servir al Señor debe ser una persona, y se lo voy a poner en buen tico para que me entienda, que no tenga cola que le majen. Aquellos que estamos al frente, aquellos que servimos en un altar, aquellos que servimos y ministramos al pueblo, deberíamos de ser personas irreprensibles, dice la palabra. Todos entendemos que lamentablemente eso no pasa en muchos casos, en muchas iglesias, donde más bien oímos testimonios, malos testimonios aún de pastores que son la primera cara de la iglesia y los primeros que deberíamos de dar buen testimonio al pueblo. Y cuando hablo al pueblo, no solamente al pueblo de Dios, sino al pueblo en general. De ser personas de buen testimonio. Ve lo que dice también Pedro. No solamente Pablo habla de esto, sino 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12 también nos habla de esto. Dice el apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 12, dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir. Oigan esto: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, entre los que no conocen a Cristo, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, aquí Pedro también es bien claro y dice que debemos de mantener una buena manera de vivir entre los gentiles, entre aquellas personas que no conocen del evangelio. Hermanos, porque normalmente las personas, hermanos, como dije al principio, cuando observan o nos observan, hermanos, no siempre van a ver lo bueno de nosotros, sino lo que nosotros hacemos mal. Ahora yo le hago una pregunta: ¿alguien alguna vez ha hecho algo mal, algo indebido? Yo creo que todos. Y por eso Pedro habla de que debemos de tener una buena manera de vivir, hermano. Hay algo que a veces la iglesia olvida, hermanos, en relación no solamente de dónde poner la mirada, sino que se nos olvida, hermanos, que nosotros somos cartas leídas allá afuera.
Y a veces se nos olvida nuestra conducta, nuestro comportamiento, de que siempre hay personas que nos están viendo, que nos están observando. Siempre hay personas que nos están observando. Y hermano, y si usted no lo sabía, yo se lo voy a decir en esta mañana. Si usted viene a una iglesia cristiana evangélica, los ojos de todo el vecindario del pueblo estarán sobre usted. ¿Por qué? No sé en realidad, aunque tal vez sí sabemos, si es porque ahora decimos que somos cristianos, que somos creyentes. Y la mirada de las personas estarán sobre nosotros. Por lo tanto, hermanos, pero todo cristiano debe de tener bien claro, óigame en esto, es en dónde está puesta su mirada. En dónde está puesta su mirada y su confianza, ya que eso va a determinar mucho de su vida cristiana y su fe. Vuelvo a decir esto. Dependiendo de dónde está su mirada, eso va a determinar mucho de su vida cristiana y su fe. ¿A dónde estás poniendo tu mirada como cristiano, como creyente? Eso va a determinar mucho tu vida cristiana. Ahora, nosotros tenemos como base la misma palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra dónde debe estar la mirada de un creyente. La Biblia nos muestra dónde debe estar tu mirada y dónde debe estar mi mirada. Y eso lo dice en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Dice el autor de Hebreos: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, el autor de Hebreos compara la vida cristiana con una carrera. Eso es lo que él está hablando acá, comparando la vida cristiana con una carrera. Ahora, normalmente en toda competencia, hermanos, todo competidor siempre tendrá que poner su mirada sobre la meta. Usted no puede ver, hermano, un competidor, ya sea que vaya corriendo, que vaya en bicicleta en una competencia o aún nadando. Usted no va a ver al competidor viendo a los lados a ver quién va adelante o quién va detrás o quién va a su lado. Sea cual sea la disciplina, siempre, si es en ese tipo de competencia, en una carrera, la mirada debe estar puesta solamente sobre la meta. Yo debo de llegar a la meta. Imagínense nada más una persona que esté corriendo y empiece a ver quién va a su lado, cómo va corriendo, si le van alcanzando o que alguien va adelante. ¿Qué pasaría? Muy probablemente puede que se desanime, se desmotive, porque si voy a la mitad de la competencia y hay 3 o 4 adelante, muy probablemente si empiezo a pensar, voy a decir, ¿para qué voy a seguir luchando, corriendo y esforzándome si ya me van a ganar? Hermanos, siempre la mentalidad de un competidor es poner su mirada sobre la meta. Y el autor de Hebreos nos muestra cuál es nuestra meta para poner nuestra mirada. Y el autor es claro, es Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esa es la meta del cristiano, y es ahí donde usted, mi amado que me escucha, debe de aprender a poner su mirada. Es en Cristo. No es en el que está a la par tuya. No es, mi amado hermano, en el que está al frente o el que está atrás.
Es en Jesús el autor y consumador de la fe. Hermano, y déjeme decirle esto, usted no puede poner su mirada tan siquiera en su esposo o su esposa, o usted si es hijo en sus padres. Porque hay quienes se desmotivan y se desaniman en el cristianismo porque a veces ponen la mirada en el esposo o la esposa o en los hijos en los padres al ver lo que hacen, y como dije antes, porque no siempre hacen lo bueno y lamentablemente la mirada está en ver aquellas cosas que se hacen mal. El autor de Hebreos es claro dónde debe estar la mirada suya y la mirada mía. En Cristo. Solamente en Cristo. Nada más en Cristo. Así de simple y de sencillo, hermanos. Nótese cómo Jesús dice la palabra, por lo cual debemos de poner nuestra mirada en Él. Es porque Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. No en cualquier persona. Ya que solo Cristo murió en la cruz por usted y por mí. Hermano, solo Cristo fue a la cruz a morir por usted y por mí. No lo hizo nadie más. No lo hizo el que está a la par suya. No lo hizo el pastor, no lo hizo el líder, no lo hizo nadie más. Solo Cristo fue a la cruz a morir, a dar su vida para que usted sea salvo. Solo Cristo. Nadie más. Y por eso, mi amado, la pregunta es, si Cristo fue el que murió en la cruz y derramó su sangre para tu salvación, ¿por qué pones la mirada en otras personas donde no debes de ponerla? Porque creo que todos en algún momento hemos puesto la mirada en otras personas. ¿Cuántos somos sinceros si me dicen, pastor, yo he puesto la mirada en otras personas y eso me ha hecho sentir mal y desanimarme en mi vida cristiana? ¿Hay alguien que me levante la mano? Hermanos, eso es normal. Eso es normal, pero no debe ser así. Porque nuestra mirada debe estar en Cristo. En otra versión, este mismo pasaje dice, fijemos nuestra mirada en Jesús. Oiga, como dice este pasaje en otra versión, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien empieza y termina nuestra fe. Él sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Pudo hacerlo por el gozo que le esperaba, sentarse a la derecha del trono de Dios, dice esta versión. Pero esta versión es clara. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Fijemos nuestra mirada en el Señor. Pero lamentablemente, iglesia, la mayoría de los cristianos han puesto su mirada y su confianza en los hombres, que al final pueden fallar porque son solamente hombres. Hermanos, todos podemos fallar. Todos somos hombres y pecamos. Hermanos, recuerden por un momento, cuando Jesús estaba hablando de que Él tenía que ir a la cruz, que Él tenía que ir a sufrir, y se vuelve Pedro y le dice, Señor, aunque yo tenga que ir a morir contigo, yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar. Pedro sacando toda su espiritualidad. Y se vuelve el Señor y le dice palabras mías, ay Pedrito, tú no sabes lo que estás diciendo. Porque antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y si usted lee la palabra, se da cuenta que la Biblia dice que aún Pedro maldijo. El hombre espiritual, el hombre que le había dicho a Jesús, voy a ir contigo y si tengo que morir contigo lo voy a hacer, ahora estaba maldiciendo. Hermano, lo que quiero que me entienda es, somos hombres. Somos hombres y fallamos, pecamos porque somos hombres.
Por eso nuestra mirada debe estar en Cristo. Ahora vea lo que enseña la palabra con relación a esto de poner la mirada en los hombres o poner nuestra mirada en Dios. En Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8. Dice la palabra en Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8, dice así: así ha dicho Jehová, y oigan, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Wow. Hermanos, aquí Dios hace un contraste entre el hombre que confía en el hombre y el hombre que confía en Dios. Aquí Dios hace un contraste entre ambos. El hombre que confía en el hombre y el hombre que confía en Dios. Al hombre que confía en los hombres, Dios le dice y le llama maldito. Eso es fuerte. Pero Él le dice maldito. Hermanos, si es que esta palabra que el Señor usa para hablarle a Israel en este caso, donde le dice de maldito el que confía en el hombre, el contexto tiene que ver porque Judá había dejado de confiar en Dios para confiar en príncipes, en este caso en los príncipes de Egipto y aún en los ídolos paganos que eran hechos por manos humanas. Y a raíz de eso el Señor les habla de esta forma fuerte y les llama malditos. Si ustedes confían en los hombres y aún peor en lo que los hombres hacen en ídolos. Pero por otro lado, hermanos, el Señor llama benditos a aquellos que confían en Él. Benditos aquellos que confían en Dios, los cuales, dice la palabra, serán como árboles junto a las aguas que dan su fruto en su tiempo. Y no dejarán de dar fruto, hermanos. De ahí que nuestra mirada debe estar en Cristo para dar fruto. Jesús lo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Usted y yo necesitamos es poner nuestra mirada en el Señor para poder dar fruto. Porque si usted pone la mirada, hermano, en su vecino, en el pastor, en el líder, en cualquier otra persona que no sea Cristo, usted va a tener problemas y no va a dar fruto. Más bien va a venir, hermano, desánimo. Va a venir a su vida resentimiento. Va a venir a su vida el decir: ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero caminar en el Señor. ¿Para qué? Dicen algunos, si ve a fulano. Hermanos, aprenda a poner su mirada y su confianza en Cristo. Hermanos, por eso nuestra mirada y nuestra confianza siempre debe estar en Dios, debe estar en Cristo y no en los hombres. No en los hombres, iglesia. No en los hombres. Apréndase esto. No te olvides en dónde debe estar tu mirada. Ve lo que dice la palabra en el Salmo 146, versículos del 3 al 4. Salmo 146, del 3 al 4. Dice la palabra: no confíes en los príncipes. Y oigan esto: ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra.
en ese mismo día perece en sus pensamientos. O sea, ¿qué está diciendo el salmista? ¿Cómo usted va a confiar en un hombre, aun que sea un príncipe, aun que tenga mucha reputación, que tenga mucho prestigio, que tenga mucho dinero? No lo sé, hermano, si es un hombre y va a morir. Tú no puedes confiar en un hombre. Tú debes de aprender a confiar en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él resucitó de entre los muertos, fue levantado al tercer día, dice su palabra. Hermanos, Él resucitó de los muertos, en Él podemos confiar. Él es confiable, el hombre no. El hombre no es confiable. Pero Dios sí es confiable. Vea lo que dice también la palabra en 1 Corintios capítulo 4 versículos 1 y 2. Dice Pablo: así pues, oigan esto, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Debemos de ser fieles aquellos que servimos al Señor. Pero ¿cómo deben de tenernos las personas? Pablo dice: téngannos los hombres como servidores de Cristo. Hermanos, solo eso es lo que hacemos. Servimos a Cristo, pero somos hombres. Hermanos, yo soy hombre igual que ustedes. Yo tengo luchas igual que ustedes. Tengo tentaciones igual que ustedes. Somos hombres. Pero el problema también, creo yo, se ha dado porque hoy aún los que están al frente quieren presentarle a la iglesia o presentarle al pueblo algo que no es, y ellos a veces les presentan como que ellos están más arriba, están allá en una nube, elevados, son super santos. No, hermanos, somos hombres. Yo soy hombre igual que ustedes. Y por eso, hermanos, siempre recuerden, les he pedido sus oraciones. Que Dios nos ayude en el ministerio. Que Dios sea quien nos fortalezca, que Dios sea quien nos hable, que Dios sea quien nos ayude, porque somos hombres. Somos hombres igual que ustedes. Tenemos las luchas que ustedes tienen. Y por eso, hermanos, debemos de poner nuestra mirada en Cristo también, porque se lo voy a poner al otro lado de la moneda. Nosotros también a veces nos desmotivamos cuando ponemos la mirada en las ovejas, en las personas, los pastores. Por eso esta palabra, hermanos, no es solamente para una oveja, sino también para un pastor. Porque al final todos debemos de aprender, tanto el pastor como el líder y el que está sentado en una banca recibiendo la palabra. Debemos de aprender absolutamente todos que nuestra mirada debe estar en Cristo. Solamente en el Señor, en nadie más. Ahora, iglesia, veamos cómo la Biblia nos enseña de hombres que Dios usó. Hermanos, esto es increíble, esto es maravilloso verlo en la palabra. Vamos a ver cómo hombres que Dios usó, cómo el propósito de ellos nunca fue, óigame en esto, nunca fue que las personas pusieran su mirada o su confianza en ellos, sino todo lo contrario, que pusieran su mirada en Cristo. Porque uno de los grandes problemas hoy de nuestras iglesias es que le están enseñando a la iglesia: véame, a que pongan la mirada en nosotros. Y a veces con expresiones como: es que somos los ungidos de Jehová, es que somos los que Dios usa. Y a veces usan esas expresiones en el altar: es que a mí Dios me usa. Y eso es para que la gente ponga su mirada en el hombre, cuando, hermanos, el propósito aún de nosotros, los que predicamos y tenemos el privilegio que Dios nos ha dado de poder expresar, de predicar el evangelio, la palabra de Dios, hermanos, es para mostrar a Cristo, no es para mostrarnos nosotros. Sin embargo, hoy lamentablemente eso no pasa en las iglesias, pero vamos a ver ejemplos en la palabra de Dios.
Vamos a ir a Hechos capítulo 3, versículos del 11 al 16. En Hechos capítulo 3, hermanos, la Biblia nos habla, nos narra la historia de Pedro y Juan cuando iban al templo, y dice que había un hombre que ponían a pedir limosna. Y este hombre extiende la mano esperando de que ellos le den limosna, pero recuerden este texto, Pedro se vuelve y le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y este hombre se levanta y entra alabando a Dios en el templo. Y hermanos, imagínense este milagro de este hombre que todos lo conocían, siempre lo ponían ahí a que pidiera limosna. Y ahora sucede este milagro extraordinario. Ahora vea lo que dice la palabra después de este milagro. En Hechos 3, del 11 al 16 dice la palabra: teniendo asidos a Pedro y a Juan y el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Oigan esto. ¿Y por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hermanos, Pedro y Juan, inmediatamente después de que ellos hicieron o Dios los usó para aquel milagro, la gente empezó a llegar a verlos y querían exaltarlos. Y Pedro dice: ¿por qué ustedes ponen la mirada en nosotros? Nosotros no hicimos que este hombre fuera sano, fue Jesús. Inmediatamente, hermanos, Pedro tomó aquel milagro para mostrar a Cristo, para hablarles de Cristo y decir: Cristo lo ha sanado, crean en Él, confíen en Él, vuélvanse a Él, no confíen en nosotros, somos hombres. Hermanos, ¿ven cómo esto ha cambiado en estos días en nuestras iglesias? Cómo hoy alguien que Dios usa en un milagro es como: véanme a mí. Y todavía cuando lo presentan es como: este es el gran siervo de Dios. Y el gran siervo de Dios, entiéndase, para tirarlo para arriba, cuando la palabra original de la palabra siervo es doulos y significa esclavo. Somos esclavos, servimos a Cristo. La gloria siempre será para Cristo. La gloria siempre debe ser para Cristo, no para el hombre. Hermanos, pero Pedro es claro en este pasaje donde él dice: ¿por qué ponen la mirada en nosotros? Y hoy, hermanos, pasa mucho eso en nuestras iglesias. Porque las personas de la iglesia ponen la mirada en hombres. Viene fulano de tal, yo voy a ir para que ore por mí, para que me sane. Yo voy a ir porque viene fulano de tal para que me dé una palabra profética. Hermanos, cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo hace. Y por eso su palabra nos muestra que podemos orar, cerrar nuestra habitación y orar. Y el Dios que hizo el cielo y la tierra escuchará nuestro clamor, nuestra oración. Y si Dios quiere usar a alguien, hermanos, Dios lo va a hacer en su momento y en su tiempo. Pero no ponga la mirada sobre personas, porque son hombres, somos hombres. Otro ejemplo está en Hechos capítulo 14. Versículos del 8 al 15. Ahora acá ya no es Pedro y Juan, ahora es Pablo.
Y curiosamente, hermanos, en ambos pasajes, hermanos, es muy parecido lo que está sucediendo. En ambos pasajes, pero con personas diferentes. Dice la palabra en Hechos, capítulo 14, del 8 al 15, dice la palabra: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua, entonces la gente alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, o sea, iban a hacer sacrificios. Dice, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas, oigan esto, y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Wow. Hermano, no es como ahora todo es al revés. Alguien hace un milagro, ¿verdad? Y todo el mundo lo tira para arriba y él se la cree. Dios me usa, aleluya, yo soy el ungido de Jehová. Hermanos, era Pablo. Y Dios lo usó en un milagro extraordinario con este hombre. ¿Y qué dijo la gente? Dioses. Y déjeme decirle esto, hermano, yo creo que hoy muchos ven a esos hombres que Dios usa como dioses. Y no tienen la humildad de Pablo para decir: oigan, no nos vean a nosotros. No nos vean a nosotros, no pongan la mirada en nosotros. Nosotros no hacemos nada. Nosotros lo que hacemos, hermanos, es orar por las personas, pero Dios es quien las sana. No somos nosotros que sanamos a nadie. La palabra nos muestra que debemos de orar, imponer nuestras manos. Pero hermanos, el que sana es Dios, no nosotros, no el hombre. Pablo entendía eso. Pero hoy parece muchos no haber entendido eso y ponen la mirada en las personas, en los hombres. Y los hombres se la creen y ellos creen que Dios me usa, cuando ese no es el propósito de Dios. Y eso ha traído daño a la iglesia, de que las personas ponen su mirada en donde no deben de ponerla. Otro ejemplo que habla Pablo en este caso, 1 Corintios 3 del 1 al 9. 1 Corintios capítulo 3, del verso 1 al verso 9, hablando el apóstol Pablo a los corintios. Y vea lo que les dice Pablo a los corintios: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Oye lo que dice Pablo a esta iglesia: yo no puedo hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. ¿Y en qué consistía el que eran niños y carnales? Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Por qué andaban como hombres y eran carnales? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos. Le dice Pablo: ¿no sois carnales? Y quiero hacer aquí un paréntesis. Dentro de esta iglesia habían unos que decían: yo sigo a Pablo, y otros: yo sigo a Apolos. Pablo, todos conocemos que fue, hermanos, apóstol a los gentiles, pero también cuando estudiamos a Apolos,
La Biblia habla de que Apolos era un hombre poderoso en palabra, era un hombre elocuente, el hombre tenía mucha sabiduría, mucha palabra, aunque él tuvo que ser corregido y enseñarle sobre Cristo, porque él no conocía sobre Cristo, solo el bautismo de Juan. Pero ambos eran personas que eran preparadas para predicar, que Dios usaba en el mensaje para predicar, para llevar el evangelio. Y eso hizo, hermanos, que personas empezaran dentro de la iglesia a decir: es que yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos. O sea, empezaron a poner su mirada en personas. Cuando deberíamos decir: somos de Cristo, somos cristianos. Ahora vean la respuesta a lo que Pablo les dice: no sois carnales y andáis como hombres. Porque ciertamente el uno dice: yo soy de Pablo, y el otro: yo de Apolos. No sois carnales. Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? La respuesta: servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riegan son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos solamente esto, iglesia, colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, Pablo es claro. ¿Qué es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quiénes somos nosotros? Solamente servimos a Dios. Pero el crecimiento lo da Dios. Dios es el constructor, el que levanta el edificio. No somos nosotros. Hermanos, como lo he dicho y lo vuelvo a decir, si yo nunca pude cambiarme a mí mismo, ¿cómo voy a cambiarlo a usted? Pero si le presento por medio del evangelio a aquel que está transformando mi vida, es el mismo que puede transformar tu vida, y es Cristo. Y por eso, mi amado, tanto usted como yo debemos de poner nuestra mirada en Cristo, no en los hombres. Hermanos, y nótese que en esto está hablando es Pablo, no es Alberto Murcia, no, es Pablo. El que Dios usó en milagros extraordinarios. Es Pablo que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Pablo dice: ¿quién soy yo para que pongan su mirada en mí? Al ustedes decir: es que yo soy de Pablo. Y hoy muchos se jactan por tener seguidores, como lo hace el mundo ahí en Instagram o en YouTube y no sé qué. Tengo tantos seguidores. Y muchas veces le estamos quitando la gloria al que la merece. Y aún peor, dice su palabra, y Él no comparte su gloria con nadie, y es nuestro Señor Jesucristo. No le podemos quitar la gloria al que realmente merece la gloria, nuestro Señor. Por lo cual, hermanos, todo cristiano debe poner única y exclusivamente su mirada y su fe en Cristo, ya que solo en Él hay salvación. Solo en Cristo hay salvación, iglesia. Solamente en Él hay salvación, y por eso solamente nuestra mirada debe estar en Cristo. Y vea lo que dice la palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. En este texto de San Juan capítulo 3, hermanos, recordemos, era Jesús hablando con Nicodemo, un principal de los judíos. O sea, era un hombre importante. Era un maestro de la ley, conocía la palabra, y el Señor empieza a hablarle del nacer de nuevo a Nicodemo. Pero hay un momento donde vea lo que el Señor le dice a Nicodemo, y dice la palabra en San Juan 3 del 14 al 15, le dice el Señor: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. Hermanos, es interesante porque Jesús utiliza un pasaje del Antiguo Testamento donde a causa de la rebelión de Israel, Dios envía serpientes y serpientes venenosas a que empiecen a picar, a morder a los israelitas y ellos empiezan a morir. Pero hay un momento donde Moisés clama y el Señor le dice: hazte una serpiente de bronce y levántala en alto para que todo aquel que mire esa serpiente de bronce sea sano, para que no muera. Hermanos, ¿saben qué es lo interesante de todo esto? Que aquella serpiente de bronce, hermanos, porque todo el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Aquella serpiente de bronce era tipo de Cristo, representaba a Cristo en el Antiguo Testamento. En otras palabras, el Señor le dice: el que me vea a mí va a tener salvación y vida eterna. Es a mí a quien deben de ver, dice Jesús. ¿Saben qué es interesante en este pasaje, hermanos? Que Dios no le dijo al pueblo: pongan la mirada en Moisés. Y Moisés los había sacado de Egipto. Dios lo había usado para sacarlos de Egipto. Habían atravesado el mar. Les había dado maná. Les había dado agua de la roca. Pero el Señor le dijo: no, hazte un asta. Esa asta representa a Cristo. Confían en Cristo, no en Moisés. Hermanos, si hoy parece que eso ha cambiado y hoy en las iglesias, hermanos, en las campañas que hacen hoy es: véanme a mí, cuando debería de ser: vean a Cristo. Vean a Cristo. Solo en Él hay salvación. Él es el único que puede traer salvación sobre tu vida y sobre mi vida. Es Cristo. Él murió en la cruz por ti. Él dio su sangre por ti. Él dio la vida por ti para que tú te arrepientas de tu pecado y te vuelvas a Él y seas salvo. Pon la mirada en Cristo. Quienes confían, iglesia, con eso voy terminando. Quienes confían y ponen su mirada en los hombres serán débiles espiritualmente. Vuelvo a decirlo. Quienes confían y ponen su mirada en los hombres serán débiles espiritualmente. Mas quienes ponen su mirada y su confianza en Cristo serán fuertes espiritualmente. Y ahí entra la gran pregunta: ¿en dónde está tu mirada, iglesia? ¿En dónde estás poniendo tu mirada, iglesia? No lo olvides. Tu mirada debe estar solamente en Cristo, no en los hombres. Tu mirada debe estar solamente en aquel que murió en la cruz por ti, en aquel que te ofrece y te promete salvación y vida eterna. Es en Él. No cometas el error de poner tu mirada en el pastor, en el líder, en el hermano de la iglesia, en tu vecino. No cometas ese error, por favor. Aprende a poner tu confianza y tu mirada en el Señor Jesucristo. A amarlo, a obedecerlo, a servirle, a seguirle a Él. Recuerda, vas en una competencia y tu meta es Cristo. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias porque a través de tu palabra, Señor, hoy yo espero que tú motives nuestro corazón, que tú motives nuestra vida como cristianos, Señor, como creyentes, a poner nuestra mirada solamente en ti, Señor. A no olvidarnos de que fuiste tú el que fuiste a morir por mí a esa cruz, Señor, a derramar tu sangre, a dar tu vida para que yo sea salvo. Señor, no los hombres. Así como tu palabra nos muestra de bendito aquel que confía en Jehová, pero también dice tu palabra: maldito aquel que confía en el hombre y pone carne por su brazo.
Señor, ayúdanos como iglesia, como pueblo de Dios, a poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. A no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor, entendiendo que tenemos nuestra mirada en la meta, y la meta eres tú, Señor, para llegar un día delante de ti y poder escuchar esas hermosas palabras: venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros. Y que podamos estar contigo, Señor, toda la eternidad. Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios, iglesia?